paso. No, qué sé yo. Bueno, vamos a continuar con el módulo de educación física continua, ¿sí? De la subcomisión de neuroanestesia. Hoy es la tercera charla, y la idea es hablar del monitoreo neurofisiológico. Es un tema bastante controvertido, si siempre la indicación es activa o no, si se puede buscar alejados o no, y bueno, hablar un poco de eso y si se puede generar cierto feedback, estaría buenísimo. Estamos con Walter Taylor, que es el coordinador de las características de las unidades de neuroanestesia, y Darío Sabini, neurofisiólogo. Así que bueno, espero que les sirva. Bueno, gracias Claudia por el espacio, gracias a la gente científica de ARBA por darnos también esta oportunidad de poder aprender un poco el día de hoy. Están viéndonos online, se han encontrado con Darío, o se irán a encontrar en un quirófano. Darío es un médico con una formación muy sólida, pero lo que más me gusta es que tiene una claridad de criterios y otros. Así que le agradezco también a Darío que hoy venga a pasar la tarde con nosotros. Tampoco le quedaba otra, porque somos amigos de hace casi 30 años. En el año, vos tenías más Pelo, menos panza. y yo menos canas, cuando nos fuimos a hacer neurología a Barcelona, en el Hospital de San Pablo. 2001. Darío siguió con la neurología, yo migré para la anestesia, pero hicimos 3 meses que aprendimos un montón, y ya desde antes de eso nos conocíamos y hemos hecho una amistad. El título de la charla no es casual, ¿no? Monitoreo neurofisiológico preoperatorio únicamente activa, verdad o mentira. Es una pregunta que puede implicar una respuesta, o tal vez no, tal vez es retórica. Eso lo van a decir ustedes al final de la charla. Lo que sí nosotros entendemos en la subcomisión de neuroanestesia es que cuando uno hace neuro, es un desafío ya compartir el campo, entre comillas, con el neurocirujano. De golpe, hace 20 años atrás, empezamos a tener que compartirlo con otro tipo más, que se paraba ahí al lado, que no entendíamos muy bien lo que hacía, lo mirábamos de reojo. Él nos miraba de reojo la mesa de anestesia, y medio que desconfiábamos todos de todos. Ese era el neurólogo. Entonces tuvimos que aprender también a compartir el campo de alguna manera con el neurólogo, lo cual nos planteaba un desafío interesante. Y los que estamos interesados en recoger el guante de ese desafío, bueno, tenemos la obligación, me parece a mí, de poder entender un poco qué es lo que hace el neurofisiólogo, así como el neurofisiólogo tiene la obligación de entender un poco qué es lo que hace el anestesiólogo, porque en definitiva está súper demostrado que el trabajo en equipo es indudablemente lo que mejores resultados va a dar en el corto, en el mediano y en el largo plazo, y fundamentalmente a nuestros pacientes. Ese es el objetivo de la charla de hoy, que aprendamos un poquitito de neurofisiología, que nos vayamos con algunos conceptos bien claros para bueno, tener argumentos contundentes a la hora de conversar con el neurofisiólogo que nos toque en nuestra próxima cirugía. Darío, bueno, para todos. Bueno, no sé si se escuchará bien. Gracias por la presentación, gracias por la invitación. Está bueno poder desde este lado transmitir, aunque sea básicamente, ardua tarea me dio explicar neurofisiología intraoperatoria. Encima me dejó 10 slides porque el resto son de él. Nada. Entonces, bueno, voy a tratar de plasmarlo que sea acotado y claro. Obviamente no voy a poder acabar ni cerca las diferentes modalidades de monitoreo que existen, pero sí que tengan las nociones básicas y fundamentalmente dónde, en qué parte de toda mi monitorización ustedes, al margen del cirujano con sus manos, pueden llegar a modificar las respuestas que tengo. A veces hay modificaciones y cambios que yo veo que no necesariamente son patológicos, que es lo que vamos a tratar de explicar hoy. Bueno, voy a arrancar por lo básico. ¿Por qué hacer neuromonitoreos en cirugías que lo requieran, verdad? Bueno, nos permite reconocer e impedir una lesión del sistema nervioso, permitiendo al cirujano cambiar su estrategia. Esto generalmente
durante el mapeo, el reconocimiento de ciertas estructuras que lo hacemos con el monitoreo, hace que en el momento el cirujano decida si va para un lado o va para el otro, ¿sí? Lo otro es confirmar que la estrategia quirúrgica es la apropiada, permitiendo al cirujano realizar una cirugía más agresiva. Si quiere resecar esta parte de cerebro, pongámosle un ejemplo, y yo identifico que tenemos área elocuente, ya sea del lenguaje, ya sea área elocuente motora, bueno, ese va a ser su límite. Bueno, o sea, yo informo cuál es el límite seguro, el cirujano decidirá si sigue adelante o no. Por otro lado, permite documentar. A veces, a pesar de que uno está realizando la monitorización, pasan eventos, y que yo me doy cuenta que al caer cierto potencial, el paciente va a tener algún déficit neurológico. A veces son reversibles, y otras veces no son reversibles, depende del acto que haya generado la modificación, siempre y cuando estemos hablando de que este cambio esté vinculado al cirujano y no a ustedes. Uno, sabiendo en el momento donde se produjo el cambio, nos permite retrospectivamente hacer un entendimiento del mecanismo de la lesión, y esto puede ajustar al cirujano, le puede servir para cambiar estrategias futuras. Nos permite predecir cómo se va a despertar el paciente, ¿sí? Qué pronóstico neurológico va a tener, si hubo algún cambio o no, ¿no? Provee documentación médico-legal, esto cada vez está mucho más, no hace falta que lo aclare, ¿no? Pero a nivel mundial ya hay ciertas cirugías que no se pueden realizar sin monitoreos, o sea, de base tienen que ir con monitoreo neurofisiológico, y cada vez está mucho más difundido eso, y por cuestiones médico-legales hay que dejar registro incluso. Y por otro lado sirve para investigación, ¿sí? Haciendo neurofisiología en vivo en el campo, uno se ha dado cuenta y cada vez más se da cuenta del mapeo cerebral, el homúnculo motor es igual al anatómico que estudiamos, les puedo asegurar que no. El librito, el homúnculo, las piernas interhemisféricas, el brazo para afuera, es parecido, pero no siempre es así. Bueno, acá interviene yo. Sí. Te puse esta foto encima de las técnicas de monitorización que iba a hablar Darío. Esta paciente no está muerta, no está envenenada, tuvo una lipotimia, se desmayó, ¿sí? ¿Se escucha? Se desmayó, no está bajo los efectos de ningún fármaco, no le pasó nada raro, sencillamente se le bajó la presión, hizo un vaso vagal, como puede pasar cualquier día, sobre todo en verano, y bueno, se desmayó y está así. Y le quiero preguntar a Darío, no tiene ninguna medicación, no tomó ningún fármaco, mucho menos un anestésico. Si vos tenés que hacerle potenciales evocados o algún tipo de monitorización neurofisiológica evocados o espontáneos, no importa, a este paciente, ¿van a estar iguales que la misma paciente cuando estaba parada conversando o va a haber alguna alteración? Bueno, primero lo que veo es que seguramente recibí un llamado que no quería. Seguro si esto es producto de un síncope, si esto es un cuadro sincopal, en el momento en el que se produce el síncope, a ver, ella tiene, voy a lo neurológico, ella tiene una alteración del estado de conciencia, ¿sí? La conciencia tiene un contenido y una reactividad. Si vamos a la anatomía, ¿dónde está el contenido, dónde está la reactividad? El contenido de la conciencia está en la corteza y la reactividad está en el tronco. Algo pasó que no le llegó suficiente irrigación a esas estructuras y perdió la conciencia. Si yo pudiera realizar un potencial evocado, ya sea potencial evocado motor o somatosensitivo, si esa corteza está atontada o disfuncional por hipoflujo, voy a tener alteraciones. Si voy al registro, eso es algo evocado, si yo voy a hacer un registro espontáneo, o sea, de la actividad eléctrica espontánea de ella, como si fuera un electroencefalograma, también no va a ser normal. Va a tener un ritmo de base diferente a una persona que está en vigilia. No voy a decir que no voy a tener registro, voy a tener registro, si no estarían muerte encefálica. Voy a tener un registro que es anormal, trazados lentos y demás. Pero no va a ser normal. La paciente no está ni con Seborane, ni con Propofol, ni con nada, ¿sí? Entonces hay más cosas. La Fiscalía descansa. Bueno, de las diversas técnicas neurofisiológicas para realizar monitoreo intraoperatorio, si las podemos agrupar en dos grandes grupos, valga la redundancia, tenemos técnicas que son de mapeo o mapping,
que son técnicas que me permiten a mí y al cirujano hacer una rápida identificación de las estructuras anatómicas. Ejemplo, agarro un estimulador, estimulo cierta estructura y digo, esto sería elocuente de la corteza cerebral motora. Estimulo una raíz nerviosa, esta es la L4. Estimulo un par craneal y digo, este es el séptimo par facial. O sea, eso es mapping. Es algo intermitente que se hace cuando lo requiere el cirujano para identificar estructuras. No, es parte del monitoreo, pero no estoy monitoreando permanentemente la vía. No sé si queda claro. Y los otros grandes grupos, el otro gran grupo de técnicas es de la monitorización en sí. O sea, dependiendo de la cirugía, yo elijo, en conjunto con el cirujano, qué vía puedo evaluar, porque también hay limitantes, no puedo evaluar todas las vías neurológicas, ¿sí? Por una cuestión o sea, no disponemos de técnicas para evaluar todas las vías neurológicas, pero dependiendo de la cirugía, elegimos qué vía queremos evaluar y hacemos un monitoreo constante, o sea, es un continuo feedback de la integridad funcional de la estructura que elegimos evaluar. Entonces tenemos dos técnicas, o sea, dos grupos de técnicas, los que hacen mapeo, identificación, estructuras, y la otra el monitoreo en sí. El monitoreo neurofisiológico sería como el monitoreo cardiológico, tener algo constante de que me esté marcando de cómo van las cosas. Elegí, dentro de las múltiples modalidades, hablar de dos puntuales que son las que se usan más frecuentemente, que es el potencial evocado motor y el potencial evocado somatosensitivo. Acá ejemplifiqué lo que es un potencial evocado motor. El potencial evocado motor es por estimulación eléctrica. Lo que hago es, con una estimulación eléctrica, si es en una columna, que la cabeza es mía, siempre digo, tengo toda la cabeza para poner los electrodos donde quiera estimular. Ahora, si es en una neurocirugía, generalmente, donde yo tengo que poner el electrodo es el abordaje. Entonces, tengo que disponer los electrodos de estimulación transcranianos sobre el scalp, donde me lo permita el abordaje. Salvado eso, mi objetivo es hacer un estímulo eléctrico que active el homúnculo motor, ¿sí? Por lo cual, activa la primer motoneurona, esa primer motoneurona hace la corona radiata, cápsula interna, vía piramidal, se decusa a nivel del bulbo y se ubica contralateral. Desciende sobre la médula, en el cordón anterior medular, hasta el asta anterior medular, dependiendo de la altura, si va para los miembros superiores o miembros inferiores, donde está la sinapsis para activar la segunda motoneurona. Esta segunda motoneurona, desde el asta anterior medular, se incorpora plexo nervio periférico para, a través de la unión neuromuscular, hacer que el músculo se contraiga como un último efector. Es básico de anatomía, pero miren lo larga que es esta vía, las múltiples, la sinapsis, o sea, tenemos activación del músculo, unión neuromuscular, nervio periférico, sinapsis, sistema nervioso central, una sinapsis en el medio. O sea, todos estos lugares son sensibles a que uno, con alguna acción, no mediada ahora por el cirujano, que puso un tornillo y le pegó al asta anterior medular, que yo tengo un cambio en el potencial, sino de lo que ustedes utilizan para hacer anestesia, todas las drogas depresoras del sistema nervioso central me hacen un down de esta vía, ¿sí? El otro gran técnica utilizada es el potencial evocado somatosensitivo. Básicamente, a ver, el anterior es, estimulo la corteza motora, activo la vía piramidal y registro la respuesta sobre el músculo. Y eso pasa en todo el músculo. Cuando yo estimulo, que yo registre la respuesta en el pie, es porque estoy eligiendo registrar el pie. Pero la realidad es que se contraen todos los músculos del cuerpo. Por eso, los que han estado en monitoreo ven que cuando estimulo un motor, un potencial evocado motor, se sacude el paciente. Mordillo. Cuando vean al neurofisiólogo, mordillo. Yo siempre insisto, pero recuerden. Ahora, el somatosensitivo es al revés. Yo tengo que activar la vía somatoestésica, elijo un nervio mixto, clásicamente se estimula el nervio mediano y el nervio tibial posterior. En realidad lo que voy a buscar es la activación de la vía sensitiva, por lo cual uso el tibial posterior, que es un nervio mixto. La activación del potencial evocado somatosensitivo tiene la característica de activar
fibras gruesas, de la sensibilidad profunda, o sea, tacto epicrítico, y la varestesia, la batiestesia, o sea, la posición, la ortokinestesia, no la termoalgesia. Eso es otra modalidad que va por otra vía, ¿sí? Al hacer una estimulación del nervio tibial posterior, activo la primera neurona periférica para ascender y hacer una activación ascendente a nivel del ganglio de la raíz posterior. Está la sinapsis, que activa la segunda neurona, se ubica la vía en el cordón posterior sin decusarse, hasta que a nivel del núcleo de Golgi-Burdach en el tronco, decusa, forma el lemnisco medial, para ir al tálamo, donde está la tercera neurona, para luego ir a buscar la corteza somatoestésica contralateral. O sea, vean otra vía. Bueno, lo larga que es la cantidad de neuronas implicadas, sinapsis en el medio. Múltiples lugares donde pueden accionar fármacos depresores para depresionar los potenciales. Bueno, dicho esto, en esta vía hay muchas más técnicas, pero las básicas son estas. Nosotros podemos tener cambios yo puedo tener cambios en los potenciales evocados que no son patológicos, o que son patológicos. Entonces, cuando yo veo un cambio, se me prende una banderita roja, digo, ¿qué está pasando? Tengo que interpretar eso. A ver, ¿es problema mío, el problema del cirujano, el problema de la anestesia y lo demás? Entonces, como decía Walter en el acto, somos 3 actores. Después veremos quién está más arriba del otro. Pero bueno, está el cirujano, el anestesiólogo, el neurofisiólogo, todo el equipo quirúrgico, pero en los potenciales evocados son esos 3 actores fundamentalmente. Entonces, si tengo cambios anestésicos, vinculados a la anestesia o a cambios fisiológicos del paciente, generalmente están relacionados a la mesa de anestesia. Miro para aquel lado. Ahora, si veo cambios que están justo poniendo un tornillo en la columna y veo un cambio abrupto, o en el posicionamiento, esto bueno, después lo vamos a detallar un poquito, está vinculado con el cirujano, y es una salvedad acá porque para que no se enoje. El posicionamiento final lo tiene el anestesiólogo, dándole el ok si está bien posicionado o no. Y también puede haber cambios por un problema técnico mío. Técnico que no esté estimulando bien o que se desconectó un cable y lo demás. Entonces, para hacer un reconto rápido, lo que vamos a tratar de desglosar es esto. Los cambios que se producen por el área anestesiológica, por el cirujano no, pero sí también los cambios que pueden producirse por técnica. Súper resumen. La verdad que parece tan engorroso, me llevó a mí un montón de tiempo de charlar con Darío de esto. A ver, chicos, potenciales, Darío, corregime, existen espontáneos, evocados. Evocados son los que provoca el neurofisiólogo. Fundamentalmente los que van a estar más presentes o en la mayor cantidad de las cirugías son estos 2 que vimos recién, motores y somatosensitivo. Motor, la vía descendente, la vía motora común. Estimulo acá y mido cómo se mueve el músculo a distal. Somatosensitivo, arranco de abajo, busca un nervio mixto, ¿sí? Que transmite sensibilidad, evalúa toda la vía y toma el registro arriba. Se terminó. Se terminó la ciencia, perdón, del monitoreo neurofisiológico. Esos son los evocados, los que provoca el neurofisiólogo. Los otros son los espontáneos, como puede ser la electroencefalografía, y la electromiografía, ¿sí? Sobre todo esto vamos a interferir nosotros. ¿Con qué vamos a interferir nosotros? Con los fármacos. Y con otras cosas más. Vamos a arrancar por los fármacos. El propofol, bueno, nos encanta a los que hacemos neuroanestesia. El propofol es hermoso, la verdad es que si bien disminuye el flujo sanguíneo cerebral, todos sabemos que disminuye la presión intracraneana y disminuye el consumo metabólico cerebral de oxígeno, con lo cual produce ese desacople neurovascular en función del flujo que recibe el cerebro y del consumo metabólico cerebral, que es positivo, que es favorecedor. Entonces es una droga que está buenísimo. Ahora, Embolo deprime los potenciales y deprime todos los potenciales. Embolo deprime todo.
¿Qué es lo que lo hace interesante? Lo que lo hace interesante es que, bueno, tiene una farmacocinética muy predecible, con una vida media contexto sensible de alrededor de 10 minutos, y una vez que nosotros lo ponemos en infusión continua, una vez que saturamos el compartimento central y estamos llegando de manera continua a la biofase, es bastante predecible, y lo único que tenemos que hacer es evitar cambios bruscos en esa administración de ese fármaco. De ahí el fanatismo de ciertos neurofisiólogos al TIVA, ¿sí? No hay mucho más para decir de esto. Deprime en general todos los potenciales, dosis dependiente. Hay que evitar los bolos, hay que evitar los cambios bruscos. Entonces, ¿cómo clasificamos a esto? El Diprivan obviamente es una de las drogas que podemos recomendar. Las benzodiazepinas, pues puse el midazolam porque, bueno, es la que usamos nosotros en quirófano. Tiene algunos factores que pueden llegar a ser interesantes, pero la realidad es que para el monitoreo neurofisiológico interfiere sobre todo con los potenciales evocados motores y también con los somatosensitivos, ¿sí? No es una buena droga, no le administra un buen campo de monitoreo al neurofisiólogo, le estropeamos el monitoreo neurofisiológico si usamos benzodiazepinas en el mantenimiento de la hipnosis de la anestesia. Sobre todo conocemos la cinética de las benzodiazepinas, que tienden a acumularse en la medida que la hacemos en infusión continua, y los bolos, ya sabemos, los bolos están contraindicados cada vez que hacemos monitoreo neurofisiológico. Entonces es una de las drogas que por ahí no es interesante. El tiopental, bueno, no se usa más el pentotal como inductor, lo usamos como protección cerebral si lo conseguimos. Bueno, lo mismo que las benzodiazepinas, actúa también sobre el receptor GABA, sobre un sitio diferente, alostérico, que lo que hace es aumentar el tiempo de apertura del canal de cloro, con lo cual produce una gran depresión de todos los tejidos excitables, como el sistema nervioso central, con lo cual incluso lo hace en ausencia de su ligando natural, con lo cual no hay manera que el neurofisiólogo vaya a ver absolutamente nada, ni evocados, ni motores sensitivos, ni espontáneos, no hay nada. Esto sí que está totalmente vedado, es buenísimo en protección cerebral porque disminuye muchísimo el consumo metabólico de oxígeno, si bien disminuye la presión intracraneana, también es cierto que tiene un efecto deleterio sobre el flujo sanguíneo cerebral, pero bueno, hablando de los potenciales evocados, no va a haber nada el neurofisiólogo si nosotros utilizamos el tiopental. La ketamina, interesante, la ketamina es casi la única droga que favorece las mediciones de los potenciales evocados. La ketamina en realidad sabemos que es un bloqueante del NMDA, ¿sí? Del receptor NMDA, y al bloquear interneuronas inhibitorias facilita o incrementa, libera, ¿se entiende? Inhibe neuronas inhibitoras y libera el accionar de los potenciales evocados, tanto motores como sensitivos. Es más, hay alguna publicación que está por ahí que es interesante, que con una dosis de 30 miligramos de ketamina aumentó un 700% de la amplitud de los potenciales evocados, tanto somatosensitivos como los motores. El desafío o el uso, no es que tal vez le vamos a poner una infusión de ketamina, es para aquellos pacientes que le plantea al neurofisiólogo un desafío porque tienen poca reserva neurológica, por ejemplo una mielopatía grave, donde ellos van a tener malos potenciales evocados, o un paciente obeso, o un paciente diabético. Bueno, puede ayudar a favorecer la lectura de ellos cuando nosotros hacemos un bolo de ketamina, nada más, 30 miligramos de ketamina. Eso puede favorecer. Entonces, es una droga de las que podemos poner en la columna de las recomendadas. El fentanilo como droga paradigmática, en realidad, con el remifentanilo, los opioides, que los usamos todos los días, obviamente es fundamental. Por suerte no tienen un accionar sobre el monitoreo neurofisiológico. Y entonces cada vez balanceamos mucho más la anestesia para el lado de los opioides, ya que le aportamos al paciente una adecuada analgesia, o de dormir la médula, que es lo que corresponde, sin que altere los potenciales evocados. Es una droga de elección y muy, muy, muy noble. Ellos están contentísimos cada vez que ponemos dosis importantes. Las publicaciones están hechas, las más importantes, con Remi, con fentanilo y con sufentanilo también, y todas con el mismo resultado. Entonces estas son las drogas interesantes. El rocuronio como paradigma del relajante muscular son todas iguales. ¿Cuándo vamos a usar rocuronio? Cuando no va a ser potenciales evocados, motores.
¿sí? Porque actúa a nivel de la placa neuromuscular y obviamente no va a tener ningún registro, cuando esté estimulando acá arriba, no va a tener ningún registro motor. Supuestamente sobre los potenciales evocados somatosensitivos, digo supuestamente porque no sé si estás de acuerdo, no tiene, está de acuerdo Darío, no tiene ningún tipo de acción perjudicial. Entonces, charlamos con el neurofisiólogo, che, que vas a monitorear, somatosensitivo, ¿querés relajarlo al paciente? Relajalo, no hay ningún problema. Yo, personalmente, cuando hago cerebro, al paciente le hago la relajación para la inducción y no lo vuelvo a relajar. Adecuo el respirador como corresponde, lo seteo como corresponde y no vuelvo a repetir la relajación en ningún momento, con lo cual no tengo ningún problema. Por ahí es un poquito más complejo en la patología de columna, sobre todo en los pacientes grandotes con músculos, que el paciente se le cierra el campo quirúrgico. Bueno, hay un esquema y alguna publicación que pueden encontrar por ahí que es interesante, que habla que vos tenés que mantenerte con un tren de 4 estímulos entre 1 y 2 respuestas, es decir, 25-50% de relajación muscular. También, esto lo tenés que consensuar un poco con el neurofisiólogo para que esté sabiendo que esto pasa. Además, esa infusión continua que te mantiene el tren de 4 en 1 o 2, lo que decía Darío del mordillo, cuando ellos estimulan, es realmente muy fuerte el estímulo, entonces ese salto que pega el paciente va a estar atenuado y disminuyen los riesgos de mordedura y de lesiones cuando utilizamos este esquema. Nunca lo hemos usado con Darío, yo no recuerdo haber usado con vos infusión de un relajante muscular cuando él requería monitoreo neurofisiológico, considerando el tren de 4 en 1 o 2. La verdad, esto es lo que dice la bibliografía, les soy honestamente sincero, yo no lo he utilizado, no lo he utilizado. Dale. La realidad es que a veces cuando tienes que hacer una escoliosis, que tienes que hacer un abordaje extenso, y el abordaje va a llevar un tiempo, yo estoy con las dos modalidades, somatosensitivos y motores, empieza el cirujano, che, está duro, yo le doy lo que dale, relájalo. Total, en el momento del abordaje no es un momento crítico para la cirugía ni para monitorear, y yo de última tengo los somatosensitivos, que tienen la misma eficacia que los motores, ¿sí? Así que yo siempre utilizo más una modalidad de monitoreo permanente. Entonces, en ese momento sigo con los somatosensitivos hasta que se lava el... Bueno, este es el caso interesante para probar. Hacemos la medición de la profundidad de la relajación muscular y tratamos de mantenernos con un tren de 4 de una respuesta y vemos si le interfiere o no le interfiere. Me parece que está buenísimo para poderlo probar. Bueno, la dexmedetomidina, que yo sé que hay muchos fanáticos y gente que le gusta usar, yo no la uso. Dexmedetomidina es todo un capítulo, ¿verdad? El Precedex como la droga emblemática. La clonidina, ¿sí? Bueno, este grupo de drogas agonistas alfa centrales que producen analgesia y sedación, actúan a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? A nivel del locus cerúleo y también de la médula, pero produce también hipotensión, así que ojo, Darío tiene una experiencia bastante particular con eso, no conmigo. Los estudios, vamos a lo puntual. La dexmedetomidina en realidad va a disminuir los potenciales evocados somatosensitivos a dosis altas, quiere decir a más del doble de la dosis recomendada. Los potenciales evocados motores son un poco más sensibles. Ahora vamos a lo práctico. Los estudios serios están hechos en patología medular, en tumores medulares dorsales y lumbares. Ellos usan un esquema. Sí, hay un estudio muy grande que se utilizó un esquema donde se hacía infusión de dexmedetomidina, propofol y remifentanilo. La dexmedetomidina y el remifentanilo a dosis fija variaban la dosis de propofol hasta lograr un bis entre 40 y 50. Y ahí evaluaban. En patología medular tenían buenos resultados. Con este esquema. El esquema, bueno, de dexmedeto es una dosis de impregnación, no importa la dosis, 0,5, qué sé yo, y después un mantenimiento de 0,5 gamma kilogramo, no importa. El problema fue cuando quisieron extrapolar a los tumores supratentoriales. Encontraron muchísimos altos positivos, muchísimos falsos positivos en potenciales evocados motores, con lo cual había que parar la cirugía y resulta que no pasaba nada. Entonces la conclusión del autor es, no se puede extrapolar aún a patología tumoral supratentorial. Tiene, no sé si vos Darío tenés experiencia, sí un buen perfil para la cirugía de epilepsia porque aplaca la electroencefalografía, disminuye los focos epileptógenos, per se la droga, y ahí tiene también alguna cierta validez.
agrego ahí. En cirugía de epilepsia es relativo, depende de qué tipo de cirugía. Si es una excepción tumoral, o sea, una epilepsia, tener un tumor y en realidad estoy operando el tumor más que la epilepsia, a lo que es todo un capítulo es cirugía de epilepsia, que es funcional, simplemente no hay lesión. Entonces yo necesito hacer un registro electrocorticográfico y determinar dónde descarga en el momento. Entonces yo quiero que descargue esa corteza para saber dónde está la lesión eléctrica para ablacionarla o seccionarla. Bueno, y acá el controversial. Para algunos el controversial, ¿sí? Seborane como el representante de los halogenados. Igualmente en neuro podemos hablar de Seborane y de deflorano. Bueno, a ver, depende de qué manera lo vamos a utilizar. Depende de qué manera lo vamos a utilizar. Hoy la evidencia, hay un estudio de David Martin, es un grupo de investigadores de Ohio, que tienen un trial con muchísimos pacientes que ellos empezaron a hacer dosis variables de Seborane y encontraron que cuando utilizaban anestesia general balanceada, remifentanilo más sevoflurano, a una CAM menor a 0,5, no había ninguna interferencia con el monitoreo neurofisiológico y la calidad, los outcomes, eran exactamente los mismos que cuando se hacía anestesia intravenosa total. Después lo probaron también con deflurano, utilizando dosis parecidas de 0,6 a 0,8, los que usan deflurano, es eso lo que está... Es más, fueron un poco más arriba, y en realidad la inhibición que producen es a nivel supratalámico, en esa primera neurona cuando hablamos del motor, y en esa tercera neurona cuando hablamos del sómato sensitivo. A ese nivel, cuando nosotros nos pasamos de 0,5, es cuando empezamos a interferir con el monitoreo neurofisiológico. La depresión que producen es más a nivel sináptico que axonal, por lo cual también es lógico, por eso vieron que tiene una acción relajante muscular, y por eso a él le va a interferir más los potenciales evocados motores todavía que los somatos sensitivos. Pero mientras nos mantengamos en una dosis de 0,5, hay mucha seguridad. Esta es una publicación que salió en Spine en 2014 de muchísimos pacientes, se las voy a compartir al final para que la vean. Ellos fueron variando las dosis en los pacientes que eran un desafío para el neurofisiólogo. Fueron bajando la dosis de Seborane hasta convertirlo en algunos casos porque no tenían un buen campo de monitoreo neurofisiológico a anestesia total intravenosa, y descubrieron que la tasa de conversión era bajísima, lo que fue congruente con otro estudio que salió publicado después, que ahora se los voy a mostrar también, eso fue un poquito después, de Chicago. Gunther es el autor, donde ellos coinciden exactamente con lo mismo, y es más, dicen que tenían una tasa de conversión menor al 1%, de conversión de anestesia general balanceada a TIVA. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el Seborane? Y bueno, depende de la CAM que usemos. Si usamos una CAM mayor a 0,5, va a ser no recomendado, y si usamos una CAM menor de 0,5, es una droga claramente recomendada, porque además produce una recuperación mucho más predecible y clara que cuando usamos anestesia total intravenosa con el propofol. Eso también está demostrado en este trabajo de David Martin. A tal punto que yo no hago TIVA, yo hago este esquema, balanceada con Remi Seborane a dosis muy bajas. Nunca hemos tenido, hace años que trabajamos, nunca me ha dicho no veo. Yo hago TIVA solamente cuando hago tumores en los pacientes despiertos, y les voy a decir por qué. Me parece que la emergencia del estado de hipnosis profunda al despertar con el cerebro expuesto es mucho más suave cuando uso TIVA que cuando uso gases, lo cual es congruente con lo que dice Martin. Ellos dicen que se recupera mucho más rápido cuando hace gases. Cuando yo hago gases y le saco el tubo al paciente con el cerebro expuesto, desde el punto de vista de la excitabilidad, entre comillas, y de la hemodinamia, es un poquito más violenta, es más suave desde el propofol. Y es congruente con lo que dicen ellos, que tienen una recuperación cuando hacen balanceada con gases y remifentanilo mucho mejor y más clara que cuando hacen el esquema de TIVA.
Entonces, bueno, este es un cuadrito con lo que estuvimos diciendo recién, los que le quieren sacar una foto, ahí está, las benzodiazepinas y los barbitúricos van a inhibir todos, sobre todo los potenciales evocados motores, los opioides nada, no van a tener acción, el propofol, bueno, va a disminuir la amplitud como dijimos, pero tiene que ver con si hacemos bolo o la dosis en realidad la que estamos utilizando. De etomidato no hablé, el etomidato es, junto con la ketamina, la única droga que aumenta los potenciales evocados y que más rápidamente se recupera después de una inducción, los potenciales después de una inducción con etomidato. Tiene la peculiaridad que le puede jugar en contra, que actúa de alguna manera como epileptógeno, así como el Precedex aplacaba las descargas espontáneas en el electroencefalograma, el etomidato, bueno, genera más focos de descarga visibles en el electroencefalograma. La ketamina con la acción facilitadora, tanto en PES como en PEM. Los agentes inhalatorios, lo que estuvimos hablando recién, no vamos a parar. Agonistas alfa-adrenérgicos no van a tener efectos siempre que mantengamos la dosis adecuada. Y los relajantes musculares sobre el PES, como bien dijo Darío, sin efecto. Y obviamente no vamos a ver absolutamente nada en el PEM. Pero más interesante que esto, miren, yo hace algunos años trabajaba, antes de trabajar con Darío, teníamos otro neurofisiólogo en el equipo que discutíamos mucho, nos peleábamos mucho y mal. Ellos me pedían que haga TIVA. Entonces yo le decía, pero vamos a razonar esto, que lo podemos razonar todos. Yo hago la inducción, hacemos la inducción con propofol y fentanilo, propofol y remifentanilo, como a ustedes les guste hacer. Y ahí el neurofisiólogo, con el paciente hemodinámicamente perfecto, porque estoy estresando volumen con un gasto cardíaco divino, durante 20 a 30 minutos no ve nada. No tiene ningún tipo de registro, ni PEM ni PES. Y después, esa misma droga es la que él me plantea como gol estándar para tener los mejores potenciales. ¿Cuál? Propofol y remifentanilo. Entonces yo le digo, me parece que te estás olvidando de la farmacocinética. ¿No tendrá que ver la masa de droga que vos le estás entregando al paciente en función del tiempo? Más que la selección de la droga, porque a ver, nosotros ya en anestesiología hace un montón tenemos clarísimo los modelos multicompartimentales. Nosotros vamos a saturar el compartimento central, que va a ir a los compartimentos de menor flujo, en algún momento se va a estabilizar, ¿sí? Va a parar la droga a la biofase, cuando disminuya el gradiente acá, la vía de mediaqueo, va a estar esto en un sistema estacionario. Y eso lo podemos hacer con el propofol en infusión continua o con el Seborane a 0,5, dejando las cosas calmas. No hay evidencia de por qué esto no puede suceder. Y lo mismo lo podemos graficar acá, ¿sí? Nosotros tenemos que administramos la droga dentro de una ventana terapéutica. Imagínense que esta concentración efectiva mínima sea el paciente dormido y esta concentración efectiva máxima es donde empezamos a tener el efecto adverso, que acá podría ser, porque se lo ponemos nosotros, cuál sería el efecto adverso en función de la concentración plasmática, que el neurofisiólogo no vea nada. Entonces, si nosotros nos movemos acá adentro, que lo podemos hacer muy fácilmente, para eso sabemos todo lo que sabemos de farmacocinética, no vamos a tener ningún problema. Y estos son los picos, que acá está con un modo razonable, que tenemos que evitar, porque cuando este pico se nos va acá arriba, por eso ellos nos viven diciendo, evitemos bolos. Cuando hacemos el bolo, esto es el bolo, cuando se nos va acá arriba, ellos dejan de ver. Entonces, la farmacocinética y la farmacodinámica, conocer las drogas, es más importante a la hora de conversar con el neurofisiólogo, en la manera que el neurofisiólogo tenga ganas de razonar. No son los únicos factores que van a alterar el monitoreo. Los fármacos es lo que uno más cree. Bueno, la temperatura, voy con Dari, después seguí vos. La temperatura, todos sabemos, dentro del gasto energético de la célula neural, estoy diciendo, el 40% lo utiliza ese gasto energético celular, lo hablábamos el otro día con los chicos de la carrera, el 40% lo gasta en mantener viva la célula, en mantener la integridad de la membrana plasmática, en fabricar y almacenar neurotransmisores. Eso es dependiente de temperatura. Cuando nosotros empezamos a enfriar al paciente, porque se nos enfría, porque no le pusimos la manta térmica, porque le pasamos fluidos fríos, empezamos a perder actividad neuronal que empieza a interferir inexorablemente con el monitoreo neurofisiológico. Entonces la normotermia es muy importante también poderla mantener. Por otro lado, ese otro 60% de ese gasto energético de la célula lo utiliza para su actividad, para su propia actividad neural, ¿no es cierto? Que sería la despolarización, la repolarización, la liberación y la recaptación de neurotransmisores. Cuando se siente amenazada la célula,
empieza a dejar de funcionar eso para disminuir el consumo metabólico de esa misma célula. Y esto es interferible, o es lo que interferimos nosotros con todos los fármacos, que hace que el neurofisiólogo no vea. Entonces, la temperatura, importantísimo. Agregar algo a lo que es el metabolismo celular. Hay una variable que lo que hace en neurofisiología clínica, no intraquirúrgica, que la disminución de la temperatura del nervio periférico enlentece la conducción nerviosa. Entonces, todo esto, el potencial evocado motor y el somato selectivo necesitan un nervio periférico para obtener la respuesta o para estimular. Eso va a estar alterado. ¿Sí? E incluso puede ser la administración de un fluido frío en una extremidad. Va a estar enfriando ese nervio periférico, ¿sí? Bueno, la ventilación, oxigenación, el volumen sanguíneo circulante. ¿Qué es esto? Bueno, el hematocrito. El hematocrito, ustedes saben que es el principal determinante de la viscosidad sanguínea. Si nosotros no tenemos un hematocrito adecuado, en realidad vamos a pagar el costo de perjudicar el flujo sanguíneo cerebral. Otra vez, flujo sanguíneo cerebral, casi a la misma altura de la importancia de la droga que estamos seleccionando, ¿no? Bueno, hay otros mediadores, la presión intracraneal, obviamente, la viscosidad sanguínea, lo que vimos recién, electrolitos, el ionograma, la célula necesita de todos estos iones para poder despolarizarse, repolarizarse. Eso también va a interferir entonces con el monitoreo neurofisiológico. Muchos mediadores, perdón, me metí, estoy yendo para el otro lado, perdón. Los electrolitos, estos mediadores inflamatorios que vemos acá también, porque van a aumentar o disminuir el flujo sanguíneo cerebral, no me quiero detener mucho en esto. Sustratos metabólicos, la glucosa y la perfusión tisular. Me encanta, esto también es importantísimo. Bueno, eso es lo que lo puse a propósito, vean los años de las publicaciones estas, que hablan de que la TA, por menor a 60 milímetros de mercurio, modifica los potenciales. Pero lo que hablábamos es el punto de corregulación cerebral, vascular cerebral. En 99 y 2002. Una cuestión puntual que siempre hablo con él es que, bueno, yo lo aprendí porque estoy hablando mucho con un anestesiólogo, pero yo veía en ciertas situaciones que un paciente con una TA similares edades, con condiciones, o sea, un paciente que está relativamente sin demasiadas comorbilidades, con una TAM mayor a 60, una general balanceada, con CAM menor de 0,5, tenía los potenciales, me costaba sacarlos, y yo no podía, a veces, yo estoy viendo lo que hacen los anestesiólogos, pero a veces me ocultan un poco de información, o sea, no sé en realidad lo que le dieron al final, pero hay en ciertas situaciones que me costaba, y yo con vos digo, mira, con vos, la misma situación, paciente similar, salen perfectos, y yo lo que veía de diferencia es que en estos casos había noradrenalina, y en el otro no había noradrenalina. Entonces yo digo, entonces esto es relativo, porque en la TAM, todos están en una TAM más de 60, de estos pacientes que estoy hablando, pero había algunos que me salían bien y otros no, y bueno, ahí empieza a tener importancia lo que es la perfusión. Una cosa es que un paciente tenga una TAM de 60, pero no esté bien perfundido el órgano. Y ahí está el tema, porque los potenciales evocados, en definitiva, yo tengo que tener, aparte del resto de toda la vía, una buena corteza. Porque si no tengo una corteza para activar, no tengo una corteza para registrar la respuesta periférica. Entonces tiene que estar bien perfundida. Y es una observación, yo no lo leí, pero es muy claro que cuando... Vale la aclaración, cuando Darío habla de noradrenalina, que eso ya habló de noradrenalina, es 3 volumen. ¿Sí? Yo me aseguro un buen retorno venoso, un buen volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, un buen volumen eyectado, un buen gasto cardíaco. No hablamos de adrenalina a dosis alfa arterial, ¿sí? Que yo estreso volumen y me aseguro un buen gasto cardíaco. Esa es la diferencia que dice Darío que ve conmigo, que no le pagué. Es solo mi amigo, pero no lo dice por otra cosa. Sí. Bueno, también otra vez, miren cómo relacionamos el flujo sanguíneo cerebral en función del tiempo con la actividad eléctrica. Cuando nosotros empezamos a detrimentar el flujo sanguíneo cerebral, en principio con un flujo sanguíneo cerebral adecuado, la actividad eléctrica va a ser normal. Cuando empiezo a perder flujo sanguíneo cerebral, empezamos a ver disfunción eléctrica, que es lo que a él le empieza a alterar los potenciales. ¿Por qué? Porque la neurona que sensa, que está recibiendo poco sustrato, poco combustible, poco oxígeno, poco glucosa para fabricar
sus fosfatos de alta energía, lo que hace es disminuir su actividad. Sencillamente eso, si eso va a seguir en el tiempo, ¿sí? Que seguimos perdiendo flujo sanguíneo cerebral, vamos a tener silencio eléctrico, y si perdemos aún más y aún más lo mantenemos en el tiempo, vamos a tener indudablemente en ese paciente necrosis por isquemia cerebral. ¿Sí? Este es un gráfico que lo aporté yo. Vean lo sensible, o sea, esto es ¿qué cambios veo yo en el monitoreo? Dependiendo de la isquemia, en tiempo de isquemia de los diferentes órganos. O sea, cuando tengamos una isquemia de 30 a 50 segundos de la corteza cerebral, enseguida, 20-30 segundos, voy a ver el cambio. Si yo tengo una hipoperfusión, vamos a ver al extremo de isquemia. Si yo tengo hipoperfusión de corteza cerebral, veo los cambios 20-30 segundos. Ahora, si yo tengo hipoperfusión medular, ahí varía un poquito la sustancia blanca de la sustancia gris, pero pongámoslo, es 10 minutos voy a ver cambios. En un nervio periférico bastante más resistente al cambio isquémico, pero sí me va a modificar a mí el potencial a los 15 minutos, y cuando tengo isquemia en el músculo, recién es el último que va a sufrir. En realidad, si yo estoy monitorizando un potencial evocado motor, somatosensitivo, a los 30 segundos no va a haber cambio a expensas de la corteza. El resto siempre es más resistente, ¿sí? Lo otro que habíamos hablado del tema del posicionamiento, también hay muchas publicaciones respecto al posicionamiento. En realidad son casos selectos en los que requiere monitoreo desde el inicio. Ahí sí tenemos que transar con el anestesiólogo si es relajante en la inducción o no, porque es una columna cervical inestable que tiene que posicionarla para fijarla. Bueno, tratemos de que no tenga relajante, porque así tengo motores, no solo somatosensitivos. En una arnoquial, que cuando el posicionamiento y hiperflexión si está muy apretada, por ahí también necesito un monitoreo desde el inicio. Sí, los anestesiólogos infantiles son muy poco relajantes. No, y aún en patología de columna también, donde el paciente va en decúbito boca abajo, en decúbito prono, y de repente con los brazos en abducción estamos comprimiendo el nervio cubital, que es la lesión nerviosa número 1, ellos lo pueden identificar rápidamente. Es un arma, una herramienta que tenemos que tener presente. Si tenemos un neurofisiólogo, decirle, poner el monitor ahora, antes de posicionarlo, toman una lectura basal, lo posicionamos y vemos si hubo cambios. Es un arma muy importante que tenemos nosotros para prevenir complicaciones legales. Bueno, un resumencito de si yo veo cambios, o sea, expliqué lo que son los potenciales, los factibles factores que pueden modificar mis registros. Ahora, si yo veo un cambio en el registro, tengo que rápidamente extraer la información neurofisiológica con el potencial, analizarlo, integrarlo, en qué situación estoy. A ver, perdí los potenciales, pero bueno, él había hecho la inducción, está con relajantes, bueno, perfecto, es lógico, pero los somatos tendrían que estar. Ahora sí, perdí los motores y tengo los somatos, probablemente haya relajantes. Si no es eso, es un problema técnico. Si se me cayeron todos, bueno, rápidamente integrar y ver en qué estamos todos. ¿En qué está el cirujano? Pues el cirujano está haciendo el abordaje, probablemente no sea él. Tenemos que discutir entre nosotros. Bueno, todo eso hay que nuclearlo, integrarlo de forma rápida. ¿Y para qué? Para avisar a tiempo y forma. Y primero, no sobrealertar, infartar al cirujano. Y segundo, avisar en tiempo y forma si hay algo que es reversible. Porque si estoy monitorizando, tengo que entrar y hubo un cambio, lo tengo que informar en el momento que sea reversible, si no llegué tarde a informarlo. A veces hay cuestiones de que hubo una coagulación de un vaso y se me cayeron los potenciales, y eso es irreversible, o no, pero que una escoliosis que están corrigiendo la curvatura, y tengo cambios, aviso, corrigen menos la curvatura y vuelven. Entonces, bueno, a veces los cambios son irreversibles, lo que tenemos que tratar de hacer es avisar lo más rápidamente posible y tratar de que sea reversible ese cambio. Un esquema de lo que son los somatosensitivos, no me voy a explayar para no aburrirlos con la neurofisiología, pero sepan que el somatosensitivo es lo que hablamos. El registro que nosotros obtenemos es esta N20, el registro cortical, o esta P40, que es la de miembros inferiores. Es una vía polisináptica, por lo cual es muy sensible a los anestésicos. Y bueno, tiene una limitación que necesita promediación, o sea, yo no tengo un estímulo-respuesta y tengo inmediatamente la información de la vía. Tengo que hacer una promediación de 40 estímulos, 30 estímulos, depende de la situación del quirófano, por lo cual no es tan inmediata como un potencial evocado motor. Gráfico, potencial evocado motor, excedido en electrodos para estimulación, acá están estimulando y registrando, pero para plasmarlo, yo estimulo
con electrodos transcraneanos, con trenes, y registro en los músculos que yo quiero evaluar según la cirugía, en extremidades para columna. Ahora, yo puedo obtener potenciales evocados motores y evaluar la vía corticovulvar. Refrescando, la vía corticovulvar es la vía piramidal que se sale de la vía que va hacia las extremidades y van a formar parte de los núcleos de los pares craneales, por lo cual, en una cirugía de ángulo pontocerebeloso que me interesan los pares craneales, puede evaluar la integridad de la vía corticovulvar, o sea, la vía piramidal hacia los músculos de los pares craneales. La BD es el nervio facial en el ángulo pontocerebeloso, lo podemos evaluar con potenciales evocados motores, y si necesitamos un tumor de foramen magno y demás, o de tronco, y queremos evaluar pares bajos, tenemos la posibilidad de evaluar el 9, el 10, el 11 y el 12, colocando electrodos en orofaringe, en cuerdas vocales, en trapecio, o esternocleidomastoideo, y en lengua. Ahora, si yo quiero hacer un potencial evocado motor para evaluar las extremidades, es la vía corticoespinal, y es lo que veníamos diciendo hoy, tenemos que hacer registros sobre sobre músculos periféricos, en extremidades superiores e inferiores, dependiendo si es cervical o dorsal. Voy a 51 minutos. Voy a nombrar someramente un par de casos clínicos. Esto es un paciente... No. Nada, es una paciente joven con una discopatía cervical, es una abordaje anterior. La realidad es, vean este registro, yo siempre, acá estoy utilizando 4 canales de registro, tengo la mano derecha, pierna derecha, y siempre lo monto de la misma manera. Esta sería la respuesta de la mano derecha, la pierna derecha, la mano izquierda, la pierna izquierda. Quedamos acá, esto no puede pasar. Mano derecha, mano izquierda, pierna izquierda. Esto fue inmediatamente después de la inducción anestésica. Tenía algo de respuesta, se notaba totalmente relajado, pero vean que no tengo respuesta. Normal. Dejo pasar un tiempo, ya empezó a aparecer la otra pierna, tenía respuesta en una pierna, acá tengo las dos piernas, todavía acá seguía relajado. Los somatos sensitivos ahora vienen después, siempre estuvieron bien. Luego de pasado el tiempo de la vida media del relajante, tengo los potenciales basales. Esto es mi basal y es lo que yo tengo que tener como inicio, y si se me modifica durante el monitoreo respecto de los basales, yo tengo que avisarlo. Siempre y cuando no haya influido en ninguna de estas que estuvimos hablando en el medio. Mismo paciente, vean somatos sensitivos, acá, estos están separados y acá están amontonados. Este es el historial y acá están todos juntos. Vean que lo azul es izquierdo y lo rojo es derecho. Hay una anomalía, diferencia derecha-izquierda en la amplitud, ¿no? Bueno, la paciente tenía algo de miomalacia, esto es su basal. O sea, yo no tengo que hacer un diagnóstico, un informe de un estudio. Su basal era era normal. Y lo que yo tengo que lograr es que, o informar si hay cambios respecto al basal. No importa que sean patológicos basalmente. Lo que no se tiene que modificar, ¿sí? Y acá tenemos, bueno, los comités evocados motores finales, al fin de la cirugía. Un ejemplo básico, otro, de una escoliosis, 14 años, escoliosis idiopática. De nuevo, acá hice potenciales evocados inmediatamente después, bastante mejores que 14 años. Suele pasar, pero en la vida es mucho más fácil de obtener los potenciales en gente más joven. Los añosos, cuando agregan patologías en el periférico y demás, así que van sumando cosas en detrimento de tener un buen potencial evocado. Acá estaba algo relajado, todavía no tenía respuesta. En esta mano, pero miren, de repente empezó a aparecer esto, te digo, ¿qué pasó? No, bueno, esto es un problema técnico mío, es un cable, se soltó un cable. Entonces hay problemas que no tengo respuesta en la mano, y digo, ¿qué pasó? ¿Funcionamiento? Puede ser que sea el funcionamiento. Y quedo cable suelto. Mismo paciente, somatos sensitivos, vean, acá están superpuestos, vieron qué diferencia con el paciente anterior. Estos son normales, derecha e izquierda, no se modificaron durante toda la cirugía. Voy a poner un ejemplo de un paciente despierto, en realidad, para monitorizar cualquier vía, motora o somatosensitiva, con el paciente dormido yo lo puedo hacer. Ahora, si yo tengo que monitorizar o mapear el área del lenguaje, o sea, el cirujano tiene que ingresar a sacar un tumor cortical, subcortical, y está cercano al área elocuente del habla por anatomía. Hoy en día disponemos de la resonancia funcional, o sea, la resonancia funcional del lenguaje nos puede decir
donde hay áreas elocuentes, pero hay una gran discrepancia cuando hacemos la neurofisiología, que es realmente donde está el área elocuente del lenguaje. Entonces, bueno, para monitorizar o mapear el área del lenguaje, la única forma es hacer hablar al paciente y estimularlo en esa zona, a ver si genera algún cambio, y cuando están haciendo la percepción, hacer hablar al paciente, a ver si empieza a haber algún cambio para detener la percepción. Bueno, una amplia exposición, menos mal que no es infancia, no va a haber crítica. Expusieron mucho, acá está el tumor que tiene expresión cortical. Esto es nariz, esto es occipital, esto es línea media, y acá está el día de la oreja. Acá lo que hacemos primero, que no lo hablé. Uy, perdón. Con esa la resonancia inicial, paciente joven, glioma de bajo grado, no tenía realce de contraste ni nada por el estilo. Posicionada, bueno, el posicionamiento es importante ahí, tiene que estar posicionada obviamente con cabeza fija, porque el paciente va a estar despierto y va a entender. Todos piensen a mover la cabeza, tiene que estar posicionada en una forma de que yo tenga contacto visual y vos puedan leer ciertas cartillas que le podemos mostrar. Y que esté cómodo también para estar despierto. Abredura madre. Acá utilizamos primero, bueno, acá hicimos todo lo que había que hacer. Por ahí podemos, pero... Bueno, decía, allá está nariz, acá está occipital, esta línea media, acá está la oreja. Hay una técnica neurofisiológica, mediante el potencial somatosensitivo del miembro superior, identificar el surco central, que es Rolando, neurofisiológicamente Rolando. Sabiendo que de Rolando la circunvolución anterior a Rolando es el homúnculo motor. Entonces, mediante la utilización de strip, uno puede ver la inversión de fase de N20. Coloco el strip. Este es el strip sobre el área, una parte sobre el área parietal y otra parte sobre el área frontal. Esto creemos. ¿Por qué? Porque acá me da la N20, que es la inflexión hacia arriba, y esto es la inflexión hacia abajo, hay inversión de fase. Esto me habla de que 2 electrodos están puestos sobre el área parietal y 2 electrodos sobre el área frontal. Por lo cual, entre el electrodo este y este es 1, este es 2, este es 3 y este es 4, hay inversión de fase. O sea, neurofisiológicamente el surco central está entre el punto 1 y el punto 2. Oh, Dios, perdón. Bueno, entonces, inicialmente lo que hicimos es determinar neurofisiológicamente el surco central. Determinamos dónde está, lo van a marcar con un hilo. Lo que hacemos a continuación es estimular, hacer mapeo cortical motor con un estimulador monopolar. A mí me gusta más monopolar, se puede usar bipolar también, pero a mí me gusta monopolar. Hacemos un estímulo y si yo tengo respuesta, en este momento el paciente está dormido, todavía no lo despertaron, no es necesario despertar para hacer el mapeo motor. Ahí tuvimos respuesta de la mano. Ahí tuvimos respuesta del brazo. Es lógico. Vean que acá es interhemisférico, las piernas tendrían que estar para acá, la mano debería estar acá. Entonces el brazo, acuérdense cómo está la disposición del homúnculo, ¿sí? Entonces, este es el surco central, la circunvolución anterior está el área motora, identificamos pie, acá estamos estimulando que va a dar negativo seguramente. Una vez mapeado el área motora, procedemos a mapear el lenguaje. Para mapear el lenguaje, tenemos que despertarlo y hacerlo hablar. Estaba con máscara laringia. Todavía está un poquito dormida.
Para un segundo. Área motora. Acá debería estar la boca. Al lado, esto ya es frontal. Acá vean, esto se llama pars triangularis. La pars triangularis generalmente está broca. Más rápido. Esa es la neuropsicóloga. Ahora estoy haciendo una estimulación bipolar. Para el área del lenguaje me gusta más la estimulación bipolar. Más rápido. Ahí. O sea, esto es área elocuente del lenguaje. O sea, área elocuente del lenguaje, área elocuente motora. Igual estábamos lejísimos. ¿Dónde está el tumor? No importa, sirvió para el video, para explicarlos a ustedes. Buenísimo. Lo que hicimos, ahora, otra cosa más, pusieron el strip acá abajo y lo taparon con un algodón. Ese strip, aparte de registrar, a mí me sirve para estimular. Yo depende de donde lo conozco, son electrones que los puedo usar tanto para registrar como para estimular. Sabiendo dónde está la área motora, conecté el estimulador, entonces mientras él va resecando a una muy baja intensidad, le puedo hacer estímulo y ver la permeabilidad de la área motora, mientras está haciendo la resección. Igual está muy lejos, pero bueno. Hace la resección. Esperemos un segundo, si no la avanzo, un par de minutos más. Esto es monitoreo del lenguaje. O sea, la forma de monitorear es hacerla hablar, hacerla nominar. ¿Cómo ve la integridad de la vida del lenguaje? No tengo forma de registrarla con algo, salvo haciéndola hablar. Acá lo que va a hacer es va a resecar la lesión. Escúchame, decime palabras que empiecen con P. Yo me acuerdo clarito ese día. Dijo palabras que empiecen con P. Digo, habiendo tantas letras justo con P. Está. Cuarto. Bueno, acá lo que hizo es, va a sacar el bloque y va a hacer una estimulación de nuevo del lenguaje con el bipolar para los bordes. Si generaría cambio, queda ahí, porque hay área elocuente subcortical del lenguaje, por lo cual no sería prudente seguir avanzando. Como va a dar negativo, hizo una exéresis más amplia para dejar los bordes libres de lesión. Esto la cuenta alfabética de 1 al 20 o algo repetitivo, es más fácil de darse cuenta si hay algún cambio en el lenguaje que empezar a hacer cálculos, que por ahí está pensando y cuando está sin hablar, estimulo el área. Entonces, conviene que esté hablando permanentemente con algo que sea evidente que hay cambio. Bueno, nada, 48 horas posterior, la lesión posterior. Bueno, en resumen, de lo que es el monitoreo en general, ofrece una información continua y en tiempo real sobre la integridad funcional de las estructuras evaluadas y puede predecir su pronóstico de forma precisa y segura. Las técnicas más frecuentemente utilizadas evalúan vías polisinápticas, como venimos hablando, las cuales son muy sensibles a cambios vinculados, ya sea la acción de los fármacos utilizados, como los cambios en el medio interno, y fundamentalmente que lo que queremos hacer énfasis es de la perfusión cerebral, ¿sí? Muchos de los cambios íntimamente creo que están vinculados en los potenciales por la perfusión. Bueno, volvemos a este paciente. Volvemos a este paciente. Ya queda claro con todo lo que terminamos de ver, ¿no? Tan importante la droga que seleccionamos como qué es lo que le pasó a esta mujer. Claramente tuvo una lipotimia, pasó vagal, disminuyó el flujo sanguíneo cerebral, dejó de funcionar la neurona y ahí es cuando Darío no va a ver nada, cuando nosotros hipoperfundimos ese cerebro. Entonces, también dentro de las conclusiones es mandatorio la adecuada perfusión cerebral. Lo vimos en todos los trabajos que nos mostró Darío. Mantenimiento de la hemostasis cerebral es fundamental. Ionograma, glucemia, temperatura, fundamental para que puedan tener un buen monitoreo neurofisiológico. La selección de los fármacos adecuados es importante, sin duda. Hay que seleccionar lo que corresponde, pero a mí me parece que es mucho más importante el conocimiento farmacocinético y farmacodinámico que nosotros poseemos de esos fármacos. Estos son, si le quieren sacar fotos, estos son los artículos que les había comentado, el de Gunther
que es este hombre de acá de Chicago. Los que no llegan, al final está el mail, y este es el de Martin Davis de Ohio, que son muy, muy interesantes. Acá está el mail nuestro. Si alguno quiere, si no lo consigo, con gusto me lo pueden pedir y se los envío. Nada más. Y bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, gracias por la presentación. Gracias.